Vamos a continuar con el curso de física. El día de hoy, jovencito, vamos a hablar sobre equilibrio de fuerzas, muchachos. ¿Ya? Vamos a decir nosotros que un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo va a ser igual a 0. Pero hay que tener cuidado, muchachos, aquí, ¿de acuerdo? Porque esta sumatoria que se va a dar, jóvenes, debe ser una sumatoria vectorial. ¿Estamos de acuerdo? No una sumatoria común o una sumatoria escalar. Debe ser vectorial, muchachos. ¿Ya? A consecuencia, si la sumatoria vectorial de todas estas fuerzas es igual a 0, el cuerpo va a estar, jovencitos, en equilibrio. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente, muchachos. Mira, en el eje X, ¿ya? La sumatoria de fuerzas hacia la derecha va a ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? O también en el eje Y, jóvenes, eje Y, sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo, muchachos. ¿Ya? A ver, haciendo cumplir estos dos puntos, vamos a resolver el ejercicio número 1. Dice, si el cuerpo de 6 kilogramos está en equilibrio, calcular F, muchachos. Ojo en el gráfico, ¿eh? El bloque es de 6 kilogramos. Ubicamos entonces el de 6 kilogramos aquí, jóvenes, y nosotros sabemos que todo cuerpo que tiene masa va a tener una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, jovencitos, conocido como peso, muchachos. ¿Ya? Entonces ya tenemos nosotros la representación. El módulo del peso será igual a 6 por 10, esto nos va a salir, muchachos, 60 newton. Recuérdate que el peso era lo mismo que la masa por la gravedad. Fíjate aquí entonces, si la masa es 6 kilogramos y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, 6 por 10, esto nos sale 60 y la unidad de medida, newton, muchachos. Entonces ya tenemos el valor del peso, jóvenes. Ahora sí podemos resolver esto, fíjate, ¿ya? Fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo, fuerzas hacia la izquierda igual a fuerzas hacia la derecha. Miren, empezamos con la primera condición entonces. Fuerzas hacia la derecha, en este caso, va a ser 40 newton. Esto va a ser igual a fuerzas hacia la izquierda. R, ¿de acuerdo, jovencitos? Ya que no hay otras fuerzas, entonces solamente 40 hacia la derecha será igual a R que está hacia la izquierda. A consecuencia, ya obtuve el valor de R, ¿sí o no, jóvenes? El módulo de R vale 40 newton. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? A ver, ahora en el eje Y, jóvenes, en el eje Y sería fuerzas hacia arriba, eso es R más F, ¿estamos de acuerdo? Igual a fuerzas hacia abajo, en este caso nos vale, muchachos, 60 newton, ¿de acuerdo, jovencitos? Que sería el peso. A ver, como tú ya sabes el valor de R, y esto vale 40 newton, más F, ¿de acuerdo? Esto nos va a salir acá, jóvenes, igual a 60 newton. Ya lo viste, ¿sí o no? Este 40 newton pasaría acá a restar y te va a quedar que el valor de F te va a salir, jóvenes, 20 newton. ¿Estamos de acuerdo acá, muchachos? A ver, en el ejercicio número 2, para que te recuerdes, cuando hablamos de resortes, muchachos, aparecía una fuerza elástica, ¿sí o no? Y esa fuerza elástica se definía como K, que es la constante de rigidez del resorte, ¿de acuerdo? Multiplicado por X, que era la deformación. Y justo en este problema te piden la deformación, es decir, muchachos, te están pidiendo X. ¿Estamos de acuerdo? A ver, como este bloque está en equilibrio, entonces diríamos que se debe cumplir estas dos condiciones. Primero graficamos la fuerza conocida como el peso hacia abajo debido a la masa que es 3 kilogramos. 3, jóvenes, por la gravedad que vale 10, entonces esto te saldría 30 newton. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? A ver, jovencitos, si nosotros tenemos una fuerza hacia abajo que está con un valor de 30 newton, entonces vamos a decir lo siguiente. Esa fuerza lo que está haciendo el resorte es estirarlo. Es decir, jovencitos, al inicio el resorte ha tenido esta condición.
Cuando se le puso esta esfera de 3 kilogramos, el resorte se estiró, muchachos. ¿Estamos de acuerdo entonces? El resorte se estiró. Esta era la distancia original, muchachos, del resorte. Como se ha estirado hasta aquí, a esta distancia que se ha estirado se le va a conocer como deformación. A aquella longitud que se estira. ¿De acuerdo, jovencitos? Por lo tanto, como sabemos nosotros que la fuerza, aquí aparece una fuerza elástica, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo de esta manera, muchachos. Vamos ahora a representar la dirección que va a tener la fuerza elástica, jóvenes. Ojo, ojo. Si hay una fuerza que está jalando hacia abajo, entonces la fuerza elástica siempre irá contraria a esa fuerza de deformación. Es decir, la fuerza elástica estará ahora hacia arriba, tratando de recuperar su forma inicial. Debido a que esto está estirado, muchachos, lo que quiere hacer el resorte es regresar a su forma inicial. Y a esto se le conocía como Fe. ¿De acuerdo, jovencitos? Como no hay otras fuerzas ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, este 6 newtons sobre centímetro es el valor de K. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer cumplir esta segunda condición, muchachos. ¿Ya? Fuerzas hacia arriba, Fe va a ser igual a fuerzas hacia abajo, en este caso serían 30 newton, muchachos. ¿Ya? Reemplazamos el 30 newton aquí para poder hallar la deformación que me están pidiendo, jovencitos. A ver, esto sería entonces 30 igual, la constante vale 6, ¿de acuerdo? Por X. Manda, jovencitos, a dividir. Ya te salió hacia los muchachos. Sale 5 centímetros. Ojo, si K está en newton sobre centímetro, entonces el X te va a salir en centímetros, jovencitos. ¿Ya? Esto quiere decir que el resorte se ha estirado 5 centímetros, jovencitos. Eso sería el valor de la deformación. Bien, jóvenes, ejercicio número 3 nos dice, en la figura, el saco de harina de 30 kilogramos está en equilibrio. Calcular F. Jóvenes, si la harina tiene una masa de 30 kilogramos, ¿de acuerdo? Tú ya sabes qué hacer, ¿sí o no, muchachos? Todo cuerpo que tiene masa presentará una fuerza hacia abajo, conocida, jovencitos, como peso. ¿De acuerdo? El valor de esta fuerza será igual a ¿cuánto, muchachos? El valor del peso será 30 multiplicado por el valor de la gravedad. 30 por 10, esto nos va a salir 300 newton. ¿Todo claro hasta acá, jóvenes? A ver. Hacemos cumplir entonces estas dos condiciones. Primero en el eje X, fíjate en el eje X, ¿de acuerdo? Sería así, como en el eje X tenemos 80 y F1, diríamos fuerzas hacia la derecha, profe, eso es F1, igual a fuerzas hacia la izquierda. En este caso nos vale, jóvenes, 80 newton. Como no hay más fuerzas, entonces F1 sería 80 newton, muchachos. Ahora, la segunda condición que tenemos, sumatoria de fuerzas hacia arriba, en este caso, muchachos, hacia arriba tenemos al F y 2 veces F1. F, entonces, más 2 veces F1, eso va a ser igual a fuerzas hacia abajo. En este caso tenemos, jóvenes, 300 newton. ¿Estamos de acuerdo acá entonces, muchachos? A ver, no me vayas a sumar F con F1, estos dos son distintos, muchachos. Esto es F1, muy distinto a F, jóvenes. ¿De acuerdo? A ver, jovencitos, continuamos entonces. Como nosotros ya conocemos el valor de F1, podríamos esto reemplazar aquí. Y sería F más 2 multiplicado por F1, que en este caso vale 80 newton. Esto sería igual a 300 newton, jóvenes. Finalmente, por acá vamos a tener F, ¿de acuerdo? Más 2 por 8, ¿cuánto sería esto, jóvenes? 160 newton. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo? 2 por 80, 160. Igual a 300 newton. Manda a restar y ya te salió, ¿sí o no, jóvenes? Profe, F sería entonces, en este caso, mandando a restar 140 newton.
Ese sería el valor de la fuerza F, jóvenes. Nosotros hablamos ahora de poleas. Vamos a referirnos a un sistema simple, jóvenes, el cual está constituido por una rueda y por una cuerda que pasa a través de ella, ¿de acuerdo? Ahora, lo que va a suceder es lo siguiente, muchachos. Cuando pase una cuerda, lo que va a transmitir es intensidad de fuerza, jovencitos. Tú sabes que en toda cuerda, cuando tú lo estiras, se va a manifestar fuerza de tensión, jóvenes. Entonces, lo que va a suceder es que si esta cuerda está pasando por esta polea, entonces la intensidad de tensión T también se va a transmitir hacia el otro lado. Es decir, aquí también valdría T, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la intención de la polea. Transmitir intensidad de fuerza. Es decir, tensiones, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo ahora? A ver, si tú tienes acá T, aquí tienes T, para arriba va a ser, jóvenes, ojo, para arriba va a ser 2 veces T. Esto va a suceder si la polea es ideal. Es decir, no se considera la masa de la polea en sí. No se considera la masa de esta rueda, muchachos. ¿De acuerdo? Es decir, es ingrávica. Por lo tanto, si acá esté, arriba será 2 veces T, jóvenes. Ahora vamos a ver en el caso de la polea real, muchachos. Aquí sí se considera el valor de la masa que tenga la polea. A consecuencia, jóvenes, vamos a decir lo siguiente. Si acá esto tiene masa, presentará entonces lo que nosotros conocemos como peso. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, hasta aquí? Acá será, jóvenes, mg. ¿De acuerdo, jovencitos? Ahora fíjate, si por acá pasa intensidad de fuerza T, por aquí también será T, jóvenes. T y T. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, hacia arriba, pero ¿cuánto sería ahora hacia arriba? Mira, si aquí es T y también para abajo es mg, entonces hacia arriba será 2 veces T más mg, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando es una polea real, sí se considera el valor del peso de la polea. Si la polea es ideal, no se toma en cuenta la masa ni el peso de la polea en sí. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, hasta aquí entonces? A ver, con estos principios vamos a resolver el ejercicio número 4, jovencitos. Nos dice, hallar T si el sistema está en equilibrio. Además, la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense, muchachos, ¿ya? El valor de T, jóvenes, va a estar aquí según el problema, ¿ya? A ver, muchachos, este principio vamos a aplicarlo aquí. Si esto, jóvenes, si esto es una polea, ¿qué cosa habíamos dicho, muchachos? Como no me dice el valor de la masa que tienen las poleas, entonces vamos a considerar que son poleas ingrávitas, ¿de acuerdo? Ingrávitas, no van a tener peso. Miren entonces, habíamos dicho, por una polea pasa la misma intensidad de tensión. Si esto es T, jóvenes, entonces aquí, que es el otro lado y es la misma cuerda, aquí también serían, muchachos, T. ¿Está claro hasta aquí? Fíjate ahora, si esto es T y esto es T, ¿cuánto tiene que ser esto, jovencitos, hasta acá abajo? ¿Ah? Por este principio, si esto era T, acá salía 2T. Esto está al revés, fíjate aquí. Si esto es T, aquí abajo, jovencitos, sería 2 veces T, muchachos. ¿Ya? A consecuencia, esta tensión sería 2 veces T, jóvenes. A ver, continuamos ahora, jovencitos, continuamos. Si esto es T, 2T, y está pasando por esta polea, jóvenes, ingrávita, ¿de acuerdo? Entonces, al otro lado, ¿cuánto será, muchachos? También será 2 veces T. ¿Está claro hasta aquí? Y ahora fíjate, si aquí tenemos 2T, muchachos, y aquí tenemos 2T, entonces acá ¿cuánto sería, jovencitos? Aquí sería 2T más 2T, 4 veces T. Lo mismo que en este caso, T más T, 2T. Ahora, 2T más 2T, 4T. Fíjate aquí, jóvenes, esto está pasando por esta polea también, jovencitos, ingrávita.
esta cuerda pasa hacia el otro lado mediante esta polea ingravita. A consecuencia, se va a transmitir la misma intensidad de tensión, muchachos. Si acá es 4T, ¿de acuerdo, jovencitos? Si aquí es 4T, vamos a decir entonces que en el otro lado también sería 4 veces la tensión. ¿De acuerdo, muchachos? Si aquí es 4T, fíjate, y aquí es 4T, ¿cuánto sería hacia abajo, muchachos? 8 veces T. Y fíjate, ahora tenemos 8T hacia arriba. Fíjate aquí. Ojo, muchachos, ¿ya? Hacia abajo, ¿cuánto sería, jovencitos? Si esta es la masa, tú sabes que hacia abajo se manifiesta una fuerza conocida como peso. Ese valor del peso va a ser la masa multiplicado por la gravedad. Si esto es 36 por 10, 360 newton, muchachos. ¿Estamos de acuerdo entonces hasta aquí? ¿Cuánto nos saldría entonces, jovencitos? A ver, solo vamos a tocar este punto, muchachos. Solo vamos a trabajar en este punto. ¿De acuerdo? Ya no vamos a ver hacia arriba. Solo aquí. Hacemos cumplir la segunda, los jóvenes. Hacia arriba tenemos 8 veces T. Igual hacia abajo vamos a tener 360 newton, jóvenes. Mandamos a dividir y se nos va a quedar así, 360 newton sobre 8. La tensión entonces, jovencito, nos saldría aquí 45 newton. ¿Estamos de acuerdo entonces? Vamos a continuar con los ejercicios. En el ejercicio número 5 me dicen si el hombre, ¿de acuerdo?, aplica una fuerza de 10 newton, determine la masa del bloque si el sistema está en equilibrio, muchachos. A ver, ojo por aquí, nos dice el problema, si el hombre aplica una fuerza de 10 newton, si tú observas al hombre está jalando una cuerda, ¿sí o no, muchachos? Si él aplica una fuerza, entonces se genera aquí una tensión. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esta tensión entonces será igual, jóvenes, a 10 newton. ¿Está claro hasta aquí? Fíjate, esta cuerda se va al otro lado, ¿sí o no, muchachos? Como esta cuerda se va al otro lado por medio de una polea, mediante una polea, entonces se transmite la misma intensidad de tensión. O sea, jóvenes, aquí también sería 10 newton. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Hasta acá entonces? Aquí también, muchachos, en este lado sería 10 newton. Ahora sí, fíjate, esta misma cuerda se va al otro lado. Profesor, es la misma cuerda que inicia acá. Y mediante una polea está pasando al otro lado. Entonces, esta cuerda también vale 10 newton. ¿Está claro hasta acá, muchachos? Continuamos. Y finalmente la cuerda termina aquí, en el techo. Ahora, jóvenes, ojo, como no miran la masa de las poleas, se considera que son poleas ideales. ¿Ya? Y habíamos dicho en una polea, jóvenes, ojo, para arriba vale T, hacia abajo sería entonces, jóvenes, 2 veces T. ¿Está claro? Con esa idea vamos a trabajar aquí. Si esto es 10, como esta polea no tiene masa, entonces aquí se van, jóvenes, 20 newton, la suma de estos dos. ¿Están de acuerdo? Mira acá, esta cuerda se va al otro lado por medio de una polea, muchachos. Eso indica que esta cuerda que está aquí también valdría 20 newton. ¿Está claro, muchachos, hasta acá, no? A ver, jóvenes, si esto es 20 newton y esto es 20 newton, ¿cuánto será esta tensión aquí, jóvenes? La misma idea, 20, para abajo debe ser entonces el doble, 40 newton, o la suma de estos dos. ¿Están de acuerdo? Fíjate acá, 10, 20, 40. Jovencitos, ahora sí, a mí me piden saber la masa del bloque. Profesor, todo bloque que tiene masa va a experimentar una fuerza de atracción hacia abajo, el cual es conocido como peso, muchachos. Muy bien. A ver, fíjate aquí. Ojo, fíjate aquí. Si yo quiero saber el peso, se multiplicaba la masa por la gravedad.
Profesor, como la masa es m y la gravedad es 10, entonces será m por 10. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese sería el valor del peso hacia abajo. Ahora, jovencitos, fíjate ya, para que te recuerdes, peso era masa por gravedad. Ahí está la masa y la gravedad estoy reemplazando por 10. Ahora solo vamos a ver a este bloque de aquí, ¿de acuerdo? A este bloque de aquí. No te fijes en lo demás. Solo fíjate en el bloque M, jóvenes, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente: fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo en el bloque M. Acuérdate que la tensión apunta siempre al corte, no te olvides. Por lo tanto, la tensión en este caso estará hacia arriba. Fuerzas hacia arriba, muchacho, 40 newton. Igual, fuerzas hacia abajo, M por 10, profesor. Más de 10 a dividir y ya te salió el valor de la masa. Esto será 4 kilogramos, muchachos. ¿Estamos de acuerdo entonces hasta aquí? Ya hemos determinado el valor de la masa para el ejercicio número 5. Bien, jóvenes, continuamos. Ejercicio número 6. Tú ya sabes que cuando hay resorte se va a aplicar la formulita Fe igual a K por E. ¿Estamos de acuerdo? Que es la fórmula de la fuerza elástica. A ver, jovencitos de Dios, empezamos entonces a trabajar esto. Mira, vamos a empezar por este punto. Ojo, si esto es un bloque de 5 kilogramos, se va a generar entonces esto, muchachos, un peso hacia abajo, ¿de acuerdo? Este peso va a tener un módulo de 50 newton. Tú ya sabes que es masa por gravedad. 5 por 10, 50. Ojo para aquí, ojo para aquí. Si esto está en equilibrio, según el problema, si esto vale 50, jovencitos, aquí también tiene que ser lo mismo para que esto no se mueva. ¿Está claro entonces? Para que esto esté en equilibrio, para que esté en equilibrio, lo que vale hacia abajo tiene que ser igual a lo que vale hacia arriba. Eso es lo que se está cumpliendo aquí, ¿verdad? 40 aquí, entonces 40 tiene que ser abajo. Por eso es igual a n por 10 igual a 40. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Si acá vale 50, entonces yo diría que esta tensión también vale 50 newton. ¿Está claro, jovencitos? Mira, polea, muchachos. Por la polea se transmite la misma tensión. Sigue siendo entonces acá 50. Profesor, polea, se transmite la misma tensión. Entonces aquí, jóvenes, sigue siendo 50 newton. A ver, muchachos de Dios, fíjate. Este 3 kilogramos te generará un peso, jovencitos. Ese peso será entonces, muchachos, hacia abajo. Si esto es 3 kilogramos por 10, la gravedad, acá sería 30 newton. Fíjate aquí, fíjate acá, muchachos. Profesor, acá tengo 30. Como acá se hizo el corte, entonces la flechita apunta el corte. Para arriba tengo 50. ¿Estamos de acuerdo? Para arriba 50, para abajo, jóvenes, vale 30. Ojo ahora, te hago una consulta, jovencitos. ¿Te has dado cuenta que para arriba hay más fuerza de tensión, más fuerza? Para abajo hay solamente 30 y está con un déficit de 20 hacia abajo. Si nosotros lo observamos de esta manera, diríamos que el bloque se va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque él tiene mayor intensidad de fuerza. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, entonces hasta aquí? Para arriba 50, para abajo 30. Profesor, para que esto esté en equilibrio, si para arriba es 50, para abajo también tiene que haber, jóvenes, de acuerdo, 50. Miren entonces, profesor, si 30 es del peso, ¿qué otra fuerza aparece aquí, muchachos? ¿Ah? ¿Qué otra fuerza aparece ahí? Dilo. ¿Este es un resorte o no? Claro que sí. ¿Y qué fuerza aparece entonces hacia abajo, jovencitos? Profesor, ¿por qué hacia abajo? Porque si no lo pongo, escucha bien, si yo no pongo esta fuerza hacia abajo, que sería la fuerza elástica, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjate. Profesor, 50 para arriba, 30 para abajo, el déficit es de 20 y seguiría hacia arriba. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene mayor fuerza. A consecuencia, FE tendría que ser esa diferencia que va a salir 20.
¿Para qué, profesor? Para que 30 más 20 sea 50 y se equilibre con esto para que se quede en equilibrio, muchachos, el problema, ¿de acuerdo? A ver, fíjate aquí entonces, ¿qué cosa haría yo? Fuerzas para arriba, 50 jóvenes, igual a fuerzas hacia abajo, eso sería 30 más F. Ahora fíjate, mandas a restar y eso te sale 20 newton jóvenes. Ese sería el valor de Fe. Pero a ti te piden la deformación y tú ya sabes que la deformación está dentro de esta formulita. Fuerza elástica es igual a la constante por la deformación. O sea, esta es la deformación, el X. Si este F vale 20, ojo, ya lo viste, y K vale 20, listo muchachos, ya salió. Manda a dividir 20 entre 20, te queda 1. Como acá dice centímetros, te quedará 1 centímetro por decimos. ¿Estamos de acuerdo entonces aquí? No te olvides algo importante, muchachos. Si para arriba hay 50, para abajo tiene que haber 50. ¿Estamos de acuerdo o no, jóvenes? Profe, si hay 30, entonces alguna fuerza más tendrá que estar hacia abajo para que logre equilibrar con este 50 que está para arriba. No te olvides, ese es el principio fundamental de lo que hablamos nosotros como equilibrio, jóvenes. A ver, problema número 7, muchachos, nos dice hallar T, ¿de acuerdo? Tú ya sabes que eso sería la tensión a punta al bloque, ¿de acuerdo? Mira, esta cuerda está con una tensión T. ¿Observas o no que esta es una polea, muchachos? A consecuencia, ojo, por una polea pasa la misma tensión, profe, entonces esto valdrá lo mismo, porque si esto es T, acá arriba también tendrá que ser T. ¿Por qué, profesor? Porque esto es una polea. Y fíjate aquí, polea, muchachos. Por una polea pasa la misma tensión. ¿Cuánto valdría aquí? Profe, también valdría T, porque este T se está transmitiendo por esas dos poleas que están ahí. ¿De acuerdo, muchachos? Continuamos entonces. Diríamos así, ojo, polea, profesor, fíjate, la misma cuerda se va al otro lado. ¿Estamos de acuerdo o no? La misma cuerda se va al otro lado. Haces un corte y acá también esto sería T. Ahora fíjate aquí abajo, muchachos, ¿cuánto valdría aquí? Como no me dicen a mí el valor de las poleas, entonces vamos a considerar que las poleas son ideales, jóvenes, ¿de acuerdo? A consecuencia, T hacia arriba, muchacho, para abajo será 2 veces T. ¿Estamos de acuerdo todos aquí? Si ya tenemos 2T aquí, ojo, y acá aparece nuevamente una polea, muchachos, y tú sabes que por una polea se transmite la misma intensidad de tensión. Muy bien, jóvenes. Entonces, si este es 2T, acá será 2T también, jóvenes. ¿Por qué, profesor? Porque esta cuerda, muchachos, se está trasladando al otro lado, fíjate, está pasando al otro lado por medio de una polea. A consecuencia, la intensidad de tensión que hay acá, o la fuerza de tensión que hay aquí, se va a trasladar también al otro lado. Fíjate, jovencitos, polea, profe, esto vale 2T, entonces eso también es 2T. Aquí vale 2T, mira, jóvenes, polea. Entonces, en este lado también pasará lo mismo, la misma intensidad. Si esto empezó con 2T, aquí también valdrá 2T, muchachos. Vamos a analizar ahora el bloque de 350 newton. Ojo, ya saben que esto te genera un peso hacia abajo, jóvenes, ¿de acuerdo? Y esto valdría 350 newton. Profesor, ¿no se multiplica por 10? No es necesario, jóvenes. ¿Por qué, profe? Porque ya está en newton, ¿de acuerdo? Profe, entonces, ¿cuándo lo multiplico por 10 o por la gravedad? ¿Cuándo está la masa? ¿Cuándo está en kilogramos? ¿De acuerdo? Cuando está en kilogramos se multiplica por 10 para determinar el peso. Pero si ya está en newton, eso indica que ese valor ya es el peso, muchachos. ¿Estamos de acuerdo entonces?
Cuando está en Newton, eso ya es el peso, jóvenes. Pero está claro, ¿no? A ver, continuamos entonces. ¿Qué diríamos al respecto, jovencitos? Ya sabes, aquí nos falta un corte más a hacer. 2T, ¿cuánto valdría acá, muchachos? Muy bien. 4T, ¿sí o no? Sabes que apunta al bloque, apunta al corte, acá también apunta al corte, hacia arriba, apuntan siempre al corte, ¿ah? Y esto sería así. Mira ahora solamente este bloque de acá. Ojo, solo observa ese bloque que está aquí. ¿Qué cosa se va a observar? Profesor, que hay fuerzas hacia arriba. T, 4T y 2T, saliendo de este bloque. ¿Están muy de acuerdo? Entonces, ponemos las fuerzas hacia arriba. Sería, muchachos, T más 4 veces T más 2 veces T, ¿de acuerdo? T, 4T, 2T, y todo esto igual a lo que vaya hacia abajo, 350 newton, muchachos. Muy bien, hasta aquí. Continuamos entonces. Esto sería así. Sumatoide sale 7 veces T, muchachos. ¿Cuánto te saldría entonces todo esto? Igual a 350, dilo, tú mismo eres, ¿ah? 50 newtons. Ese sería el valor de la tensión que me están pidiendo en el ejercicio, muchachos, número 7. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Continuamos entonces. Ejercicio número 8 nos dice: determine la deformación que experimenta el resorte. Profe, otra vez vamos a hallar la deformación, o sea que vamos a aplicar esta formulita. No te olvides, ¿ya? Vamos a aplicar nuevamente esta formulita de aquí. Fe es igual a K por X, para poder determinar la deformación. A ver, jóvenes, ojo, concéntrate, nos dice: si el módulo de la fuerza que ejerce el agua sobre el bloque, o sea, hay una fuerza que ejerce el agua sobre el bloque, ¿te recuerdas cómo se llamaba esa fuerza que emitía el agua sobre cualquier bloque que entre en contacto con ella? Se le llamaba, muchachos, empuje, ¿sí o no? Entonces, la fuerza de empuje se va a manifestar cuando un cuerpo entre en contacto con el agua. Y la dirección que va a tener el empuje, jóvenes, va a ser siempre hacia arriba, muchachos. A ver, hay que determinar cuánto vale. Si el módulo de la fuerza que ejerce el agua sobre el bloque de 10 kilogramos es 80 newton, entonces diríamos, ya sabemos que esto es agua, esto va a valer entonces 80 newton. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? Nos dice adicionalmente que el bloque es de 10 kilogramos. Ponemos entonces el valor de 10 kilogramos en el bloque, ¿de acuerdo? Acá serían 10 kilogramos. A consecuencia, si este bloque tiene una masa de 10 kilogramos, su peso será, muchachos, por el valor de la gravedad. Considerando la gravedad 10, esto 10 por 10 te va a salir, jóvenes, entonces aquí 100. El valor del peso será 100 newton hacia abajo. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, hay otra fuerza adicional, no me dan más datos, ahora sí a trabajar. Fíjate, acá hay un resorte. Tú ya sabes que en un resorte hay fuerza, muchachos, elástica. La consulta es saber qué dirección va a tomar la fuerza elástica, jóvenes. ¿Será hacia arriba o será hacia abajo? Es lo que no se sabe. A ver, date cuenta, pero aquí, jovencitos. Mira, para abajo tiene 100. Se supone que para arriba tiene que haber 100 o no, muchachos. Pero solo hay 80. ¿Quién debe apoyar a este 80 para que se equilibre y me salga 100 en total? ¿De acuerdo? ¿Qué debería de ser? Profesor, FE. Este FE debe estar hacia arriba. Para decir lo siguiente, fíjate, diríamos aquí entonces, hacia arriba, FE, muchachos, más el 80 newton. Va a ser igual a la fuerza hacia abajo. ¿Cuánto vale, jovencitos? Muy bien. Ahora sí, pasa a restar y FE te saldría entonces igual a 20 newton, muchachos.
Utiliza esta fórmula para hallar la deformación. FE es igual a K por X. Reemplazamos 20 igual, jóvenes, K vale 10 newton sobre centímetro. Recuérdate, a newton sobre centímetro es K, nunca te olvides. Por la deformación que nos están pidiendo. Manda a dividir y nos sale 2 centímetros. Eso sería, como acá está centímetros, acá también en centímetros. Este sería el valor de la deformación para el ejercicio 8, muchachos. Último problema, continuamos, lo hice en el ejercicio 9. El sistema está en equilibrio. Hallar la masa del bloque B. Profe, ¿cuánto vale esta masa? Esa es la consulta del problema. Si la masa del bloque A es de 8 kilogramos. Fíjate aquí, esta masa, muchachos, 8 kilogramos. Y todo cuerpo que tiene masa va a experimentar hacia abajo una fuerza llamada, jóvenes, peso. ¿De acuerdo, muchachos? Si acá vale 8, por la gravedad 10, 80 newton. Ya está el peso, jóvenes. Empezamos entonces a trabajar aquí. Fíjate, con el mismo principio de equilibrio que habíamos ya hablado antes. Si para abajo es 80, ¿cuánto tiene que ser esto hacia arriba, muchachos? ¿Ah? ¿Cuánto tiene que ser hacia arriba? Profe, acá también tiene que ser 80 newton. A ver, fíjate aquí. Mira, 2T, 2T, 4T. Ahora vamos a hacer al revés. Si acá es 4T, se parte en dos mitades iguales, ¿o no, muchachos? 4T, 2T, 2T. Si acá es 2T, se parte en dos mitades iguales, ¿o no? T y T. Esa idea vamos a aplicar aquí debido a que las poleas son poleas ideales. No me dicen cuánto vale. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, si esto vale 80, ¿cuánto vale cada uno de estos dos? Muy bien, jóvenes. Eso será 40. Acá también 40. Ahora fíjate aquí, este 40, mira, hay dos cuerdas hacia arriba. ¿Cuánto entonces tiene que ser cada uno? Si acá es 40, acá será, muy bien, jóvenes. Profe, 20 newton, 20 newton. A ver, fíjate aquí, si acá es 20, ¿cuánto tienen que ser estos dos? Dilo, ¿ah? La mitad, ¿sí o no? Cada uno. Profe, si acá es 20, acá tiene que ser 10 newton, acá también será 10 newton. Si acá es 10 newton, muchachos, ¿cuánto será cada uno? Profe, mitad, mitad. Acuérdate, 2T, mitad, T y T para cada uno. Mitad, mitad. Profesor, si acá es 10, 5 newton, 5 newton. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? Ahora fíjate, si esto es una polea, ¿de acuerdo? Y esta cuerda está pasando hacia el otro lado por esa polea con intensidad de 5 newton, entonces aquí, muchachos, también tendrá que ser 5 newton. ¿Está claro o no? Si acá es 5, al otro lado también se va con 5 newton. Ahora fíjate, esto también es una polea, jóvenes. Y esta cuerda pasa al otro lado. Por una polea pasa la misma intensidad de tensión. Si acá es 5, acá también debe ser 5 newton, jovencitos. ¿De acuerdo? Y ya tenemos entonces el final de esta cuerda que llega hasta aquí. Ahí termina. Fíjate ahora, tengo para arriba, muchachos, 5 newton, 5 newton. ¿Cuánto será esta cuerda aquí? 5, 5, 10 newton para abajo. ¿Estamos de acuerdo, señores jovencitos? A ver, profe, M vale 10. Espérate un momentito, muchachos. Mira acá primero. Si esto nos tiene la masa, fíjate, si esto tiene masa, entonces te generará un peso. Mira, jovencitos, fíjate aquí. Si la masa es M, ¿cuánto es el peso? El peso es M por 10, muchachos. O sea, la masa por la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces ahora solo te fijas en el bloque B. Solo céntrate en el bloque B. Ya sabes que esta tensión apunta al corte imaginario que se hizo. Y esto sería, jóvenes, así. Ojo, este es el corte imaginario.
Fíjate, fuerza hacia arriba, jóvenes, 10 newton. Nada más, fuerza hacia abajo, profe, m por 10. Más de 10 a dividir y este salió la masa, 1 kilogramo. Este sería el valor de la masa para el bloque B.